Estamos hablando del tema el exorcismo en la Iglesia. Y hablemos del exorcismo en Latinoamérica. Latinoamérica no se limitó a seguir la doctrina europea en materia de exorcismo, sino también buscó contribuir e incluso discrepar con el canon oficial. Por ejemplo, los teólogos del viejo continente afirmaban que la posesión podía presentarse incluso entre los individuos elegidos por Dios. Sin embargo, el jesuita novoandino Miguel Godínez no compartía dicha posición porque distinguía la posesión de la obsesión demoníaca, siendo la primera la consecuencia de los pecados del poseso. En cambio, la obsesión demoníaca era reservada para las almas santas, quienes eran puestas a prueba por Dios. En cambio, los teólogos latinoamericanos sí coincidían con sus pares europeos respecto a la propensión de las mujeres de ser poseídas por el demonio, ya que eran consideradas flacas de corazón, con tendencia a la pasión de la ira, y por su infame asociación con la serpiente del paraíso. Ahora bien, uno de los casos de exorcismos más conocidos se registró en Lima, en Perú, en 1568. Este se inicia con el diagnóstico de posesión de María Pizarro, por parte de los jesuitas, quienes refirieron la presencia de los siguientes síntomas: bramidos, risas sin causa, gritos, autolesiones en el rostro, entre otros. Como consecuencia, los jesuitas, con el apoyo de los dominicos, realizaron varios exorcismos a María Pizarro. En uno de ellos, la joven confesó que había realizado un pacto con el demonio y que a partir de allí comenzó su padecimiento. Luego de muchos meses sin éxito, intervino el Santo Oficio a raíz de la denuncia de Alonso de Gaseo, uno de los exorcistas, quien tenía dudas respecto a la veracidad de la posesión. Por lo que el Santo Oficio en 1571 procesó a los exorcistas implicados y a María Pizarro, sancionando a los primeros y encarcelando a la supuesta posesa. Un segundo caso ocurrió en la Nueva España, actual México, en la ciudad de Querétaro, a finales del siglo XVI-XVII, en donde corría el rumor que varias doncellas españolas habían sido poseídas por los demonios como consecuencia del hechizo lanzado por la bruja, las chuparratones. Las doncellas vomitaban objetos extraños, amanecían con marcas de dientes en sus cuerpos, experimentaban visiones, sus cuerpos se retorcían y sus vientres se inflaban de manera extraña, insinuando un embarazo. Los frailes franciscanos del Colegio de la Propaganda, Faide, tuvieron que exorcizar a las doncellas para liberarlas de su tormento. En la actualidad, en los países con fuerte arraigo católico, aún se practica y estudia el exorcismo. Por ejemplo, en el 2010, en México, se celebró el Congreso de Exorcistas, el cual versó sobre la visión de los exorcismos en el siglo XXI. Además, en el mismo año, se inauguró el primer recinto dedicado exclusivamente a combatir las andanzas de Lucifer en México. Se trata de la Capilla de las Benditas Ánimas del Purgatorio, construida en Querétaro. Hablemos del exorcismo hoy en día. Según la Enciclopedia Católica, el exorcismo es el acto de echar o sacar demonios o espíritus malignos fuera de las personas, sitios u objetos que son supuestamente poseídos o plagados por ellos o que son susceptibles de llegar a ser víctimas o instrumentos de su malicia. Por regla general, el exorcismo tiene que ser realizado por alguien con la autoridad. No obstante, el padre Gabriel Amor, exorcista en la diócesis de Roma, señala que también lo puede realizar un laico, con la diferencia de que no se le denominará exorcismo, sino plegaria de liberación, y no podrá basarse en el ritual romano. En cuanto a los tipos de exorcismos, diremos que se distinguen tres tipos. En primer lugar, el exorcismo bautismal,
el cual se realiza antes del bautizo. Este rito es un testimonio de la creencia del pecado original y tiene por objeto quitarle al demonio toda potestad sobre los bautizados. Asimismo, es un mensaje a todos los cristianos sobre el horror que implica tener contacto directo o indirecto con el demonio. En segundo lugar, el gran exorcismo, el cual consiste en el acto de expulsar al demonio que se encuentra dentro del cuerpo de una persona. Antes de iniciar el gran exorcismo, se tiene que verificar si nos encontramos frente a un verdadero caso de posesión o ante una enfermedad psicológica. Al respecto, el Catecismo Católico indica: el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. En tercer lugar, el exorcismo realizado a las cosas y lugares. Para estos casos, el exorcista deberá realizar una súplica a la divinidad para expulsar a los demonios. Una de las herramientas más valiosas para este fin son el agua, la sal y el aceite, los cuales deben ser previamente santificados. Finalmente, es importante aclarar que cuando nos encontramos ante un objeto o lugar con influencia maligna, no estamos frente a una posesión, sino ante una infestación demoníaca. En cuanto a los pasos previos, antes de realizar el gran exorcismo, primero se debe revisar los síntomas del supuesto poseso. Al respecto, el cardenal Medina Estevez identifica alguno de ellos: el hablar con muchas palabras de lengua desconocidas o entenderlas, desvelar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello juntamente con una aversión vehemente hacia Dios, la Santísima Virgen, los santos, la cruz y las sagradas imágenes. Por otro lado, el padre José Fortea recomienda considerar si el poseso ha estado en contacto con prácticas ligadas al ocultismo o la brujería. Asimismo, sugiere prestar mucha atención al relato de los testigos, sean familiares o amigos, además de tener en cuenta sus perfiles psicológicos. Finalmente, aconseja observar la reacción del poseso a la oración. Luego de tener la certeza de la posesión y con la autorización del obispo, el exorcista se encuentra listo para iniciar el ritual. De los pasos para la realización del gran exorcismo, diremos que el procedimiento del gran exorcismo se encuentra regulado en el ritual romano, en la sección correspondiente al sacramental del exorcismo, siendo a grandes rasgos el siguiente. El exorcista ingresará al lugar de la celebración con los ornamentos adecuados. Asimismo, hará reverencia al altar o, en su defecto, a la cruz. Seguidamente, junto con los fieles, hará la señal de la cruz. Si el exorcista bendice el agua con las manos juntas, deberá decir: infunde el poder de tu bendición sobre esta agua, para que, sirviendo a tus misterios, asuma el efecto de la divina gracia, que espante los demonios y expulse las dolencias. Y así, al ser rociados, tus fieles sean liberados de todo daño, que en el sitio que será aspergido con este agua no resida el espíritu del mal, y que alejen todas las insidias del oculto enemigo. Si el exorcista mezcla el agua con la sal, bendecirá expresando: concédenos, Señor, que al recibir la aspersión de este agua mezclada con sal, nos veamos libres de los ataques del enemigo. Posteriormente, el exorcista y los fieles se arrodillarán y comenzarán con las letanías, entre otras oraciones, agregando, de ser el caso, algunos nombres de santos. Quienes participan se unirán en las respuestas comunes: Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por él.
San Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por él. Todos los santos ángeles de Dios rueguen por él. A continuación, el exorcista podrá recitar uno o varios salmos o bien algunos versículos o estrofas escogidas. El ritual romano propone un solo salmo, entre otras oraciones. Después impondrá las manos sobre la cabeza del fiel atormentado, señalando: «Salva a tu siervo, que espera de ti, Dios mío». Todos dicen: «Señor, ten piedad». Sé para él, Señor, una torre de fortaleza frente al enemigo. Señor, ten piedad. Que el enemigo no se aproveche de él y que el hijo de la impiedad no añada más dolor. Señor, ten piedad. Envíale, Señor, tu auxilio y cuídalo desde tu morada. Señor, ten piedad. Consecutivamente, el exorcista invitará a profesar la fe en los siguientes términos. ¿Renuncian a las seducciones de la iniquidad para que no los domine el pecado? Todos dirían: sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, que es el autor y el príncipe del pecado? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Luego de rezar, el exorcista mostrará la cruz y con ella bendecirá al atormentado, y si considera conveniente, soplará sobre su rostro profiriendo oraciones. Seguidamente pronunciará la fórmula deprecativa del exorcismo mayor. Si considera oportuno, también añadirá la fórmula imperativa conforme se indica a continuación. Te declaro anatema, Satanás, enemigo de la salvación humana. Reconoce la justicia y la bondad de Dios Padre, que con justo juicio condenó tu soberbia y tu envidia. Apártate de este siervo. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo. Reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo, que te venció en el desierto, superó tus insidias en el huerto, te despojó en la cruz y resucitado del sepulcro te conjuró. Satanás, que engañas al género humano, reconoce al Espíritu de la verdad y de la gracia, que repele tus insidias y confunde tus mentiras. Sal, criatura plasmada por Dios, a quien el mismo Espíritu marcó con su sello poderoso. Retírate de este hombre, a quien Dios hizo templo sagrado, con una unción espiritual. Por eso, retírate, Satanás, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Retírate por la fe y la oración de la Iglesia. Retírate por la señal de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Finalmente, después de la liberación del fiel atormentado, el exorcista y los presentes entonarán cánticos y oraciones y se procederá con la despedida. Para tal fin, el exorcista, dirigiéndose a los presentes, expresará con las manos extendidas lo siguiente: la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tome bajo su cuidado los corazones y pensamientos de ustedes, en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No obstante, si luego de realizado el ritual aún se observan los síntomas de la posesión, el exorcista reservará esta última bendición para el final. En vista que no siempre en el primer intento se logra expulsar al demonio, puesto que en más de una ocasión se requiere una férrea lucha de varios días, meses, incluso años para liberar al atormentado. Conclusiones. El exorcismo es el ritual mediante el cual se busca expulsar demonios tanto de los cuerpos de los fieles atormentados, posesiones, como de los objetos y o lugares, infestaciones. Para realizarlo se requiere contar con la autoridad de la Iglesia Católica. El origen del exorcismo se remonta a los acontecimientos recogidos por la Biblia en el Nuevo Testamento y se ha mantenido como una práctica católica continua y sistemática a través de la historia del hombre, tanto en Europa como en Latinoamérica. En la actualidad, el exorcismo constituye uno de los rituales de mayor complejidad e importancia, en tanto evidencia de manera expresa la lucha entre la divinidad contra los males de este mundo representados por los demonios.